Hoy nace oficialmente el Marcatúns United. Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de su retirada y ha manifestado su deseo de seguir vinculado al fútbol como propietario de un club. Inspirado por el tremendo éxito de Marcatúns, el astro portugués ha decidido expandir la marca al Reino Unido, adquiriendo una plaza en la segunda división inglesa y fundando el Marcatúns United. Además de ser el fundador, Cristiano será el primer jugador en firmar con el club, dando así el primer paso en este ambicioso proyecto. El portugués no emprenderá esta aventura en solitario, ya que ha logrado convencer a su gran amigo Pepe para unirse al proyecto. El veterano defensor, quien también formó parte de la serie, regresará del retiro para liderar la defensa del equipo con su experiencia y sobre todo su agresividad. El objetivo principal a nivel deportivo es lograr el ascenso a la Premier League en un plazo máximo de 3 temporadas. Además, el bicho nos ha pedido conquistar la FA Cup, no solo por su enorme prestigio histórico, sino también porque ofrece un billete directo a competiciones europeas. Los fichajes se harán a través de una ruleta que incluyen únicamente jugadores en activo que hayan aparecido en Marcatúns o bien que tengan una fuerte conexión con el bicho. Además, solo se podrá girar de la ruleta una vez por cada ventana de fichajes, pero tendremos una tirada extra por cada ascenso o título que logremos. Para el banquillo, el elegido no podía ser otro que Pep Guardiola, que además de haber aparecido en Marcatúns y conocer a la perfección el fútbol inglés, llega con su playlist de Coldplay para motivar al máximo al equipo antes de cada partido. En la Championship nos esperan equipos sumamente complicados, por lo que antes de iniciar la temporada tiramos de la ruleta para conocer quién será el primer fichaje de la historia del Marcatúns United. Alejandro Garnacho, el talentoso argentino, fanático de CR7 hasta tal punto de llevar sus propios calzoncillos, se convertía en el fichaje ideal para formar una dupla letal con el luso en el ataque del equipo. Incluso con Garnacho, la media del equipo no llegaba ni a 80, aún así nuestros jugadores deberían ser lo suficientemente competentes para soportar la presión y estar a la altura de las expectativas de la afición. Como era de esperar, Cristiano se echó el equipo a la espalda en el primer partido de la temporada, anotando un doblete histórico que encendió las gradas del estadio y selló la primera victoria del Marcatúns United en el fútbol profesional. Llegamos al 1 de enero y tras 24 intensas jornadas, el Marcatúns United se encontraba en la tercera posición, a solo 3 puntos del líder y con todo por decidir en la segunda mitad. El máximo goleador del equipo, para sorpresa de nadie, era el bicho con 11 tantos, Garnacho apenas llevaba 2 goles y Pepe, sorprendentemente, aún no había visto ninguna tarjeta roja. Con el mercado abierto, tiramos de la ruleta para desvelar el segundo fichaje del Marcatúns United. Dani Carvajal, el histórico lateral que compartió tantas alegrías junto al bicho en el Madrid, aterrizaba en el equipo a sus 32 años y con una media de 86, dispuesto a adueñarse de la banda derecha y convertirse en una pieza clave en la lucha por el ascenso a la Premier League. Avanzamos hasta el 3 de junio con el Marcatúns United metido en la final de los playoffs de ascenso enfrentándose al West Bromwich Albion. 37 minutos bastaron para que el bicho vacunara al portero rival con un disparo raso que enloqueció al estadio. Además, en el minuto 65 hizo honor a uno de sus apodos marcando un penalti que prácticamente sentenció el partido y puso al equipo con pie y medio en primera división. Tras el pitido final, un rugido ensordecedor invadió Wembley. La afición y la plantilla estallaron de felicidad corriendo hacia su capitán. El sueño era una realidad. Cristiano, a sus 40 años y tras ser elegido MVP del partido, alzó el trofeo hacia el cielo londinense dando un paso más en una carrera que parecía no tener límites y que ahora brillaba aún más en la historia del fútbol mundial. Empezamos la segunda temporada del Marcatúns United habiendo cumplido uno de los objetivos impuestos por Cristiano, el ascenso a la Premier League. Este logro no solo marca un hito en nuestra historia, sino que también nos otorga la posibilidad de realizar 2 fichajes. Para competir en una de las ligas más difíciles del mundo íbamos a necesitar refuerzos de calidad. La primera tirada de la ruleta nos llevó a fichar a Dybala, un jugador que mantuvo una gran relación con Cristiano cuando pasó por la Juve. A sus 31 años y con una media de 87, el argentino llegó para aportar un extra en el ataque del equipo en su debut en la máxima categoría. La segunda tirada de la ruleta iba a deparar algo histórico, Lionel Messi. Con 38 años y una media de 86, Emergildo Rupérez aterrizaba en el club del que había sido su máximo rival, donde formaría una dupla histórica con el portugués para afrontar con éxito esta histórica aventura en la primera división inglesa. Nuestro debut en la Premier League no podía tener mejor escenario. Jugábamos en casa frente al Burnley, un rival en teoría asequible, pero el verdadero reto era demostrar que estábamos listos para este nuevo nivel. En el minuto 30 de partido, la historia se escribió con letras doradas. El bicho filtró un pase milimétrico para Messi y el argentino, como si el tiempo se detuviese, controló y definió por bajo ante el guardameta. Sin duda, el sueño había comenzado. 1 de enero. Tras 19 jornadas de pura batalla, el Marcatúns United se asentaba en una meritoria 11ª posición en su debut en la Premier. Cristiano, imparable, ya sumaba 20 goles, liderando al equipo con su desmedida ambición. Sin embargo, una triste noticia sacudió el vestuario. Pepe, el alma de la defensa, anunciaba su retirada al final de temporada. Ahora, más que nunca, el equipo haría lo imposible para que el adiós del guerrero fuera eterno. El mercado estaba abierto y con él la esperada tirada de la ruleta. Con los dedos cruzados y la ilusión por las nubes, soñábamos con un refuerzo que ayudara al equipo en este tramo final. James Rodríguez, el talentoso colombiano, viejo conocido de Cristiano desde sus días en el Madrid, aterrizaba en el Marcatúns United con 34 años y una media de 79. Su clase y su visión de juego prometían ser un valioso aporte en la recta final, dispuesto a dejarlo todo por este equipo. Llegamos al 16 de mayo para presenciar un evento histórico. El Marcatúns United
había alcanzado lo impensable, llegar a la final de la FA Cup y nada menos que frente al todopoderoso Manchester United. La primera parte fue un asedio total. Los Diablos Rojos desataron un vendaval ofensivo, generando ocasiones sin descanso. Incluso provocaron un penalti que, contra todo pronóstico, logramos salvar de puro milagro. A Pepe le estaban rompiendo la cadera y las únicas chispas de esperanza venían de algún disparo aislado del incombustible CR7. En el descanso, Guardiola necesitó activar su arma secreta. 4 altavoces estratégicamente colocados hicieron vibrar las paredes del vestuario a ritmo de Coldplay, y entonces todo cambió. La afición contenía la respiración hasta que en el minuto 65 Cristiano recibió un pase filtrado al espacio, encaró a Nana, lo sentó con un regate que recordó a sus noches de gloria en Old Trafford y definió con una tranquilidad total. El comandante escribía una vez más su nombre en letras de oro. Por fin, el árbitro señaló el final. El rugido del estadio sacudió los cimientos de Wembley. El Marcatoons United había conquistado la mítica FA Cup. La celebración fue un auténtico espectáculo. En el césped, nuestro capitán alzaba la copa al cielo, rodeado de sus compañeros, con los ojos brillando de emoción y el corazón rebosando de orgullo. Lágrimas, abrazos y cánticos se fundieron en un momento único mientras nuestro himno sonaba. Sin duda, fútbol en estado puro. United, fuerza sin igual, orgullo y garra en cada rival, de la serie a la gloria, nuestro destino, luchamos juntos, somos un camino, con CR7 y la cancha el rey del balón, marca el camino con pura devoción, el 7 es leyenda, historia en acción, Marcatoons unidos, pura revolución, si se escucha la grada estalló. Arranca la tercera temporada del Marcatoons United tras la conquista de la histórica FA Cup, un hito legendario que no solo grabó nuestro nombre en la historia del fútbol inglés, sino que también desbloqueó una valiosa recompensa, 2 nuevos fichajes. La primera tirada de la ruleta nos trajo a Diogo Dalot, un fichaje que no ilusionaba demasiado a la afición, pero que sería tremendamente útil para dar solidez al equipo. Sin embargo, la segunda tirada fue la que desató la locura, Bruno Fernández. El talentoso centrocampista portugués, amigo y compatriota del bicho tanto en el Manchester como en la selección portuguesa, aterrizaba en el Marcatoons United como el fichaje estrella de la temporada. Con 31 años y una media de 87 llegaba para tomar el control del centro del campo y guiar al equipo en su nueva odisea, la temida y exigente Europa League. Nuestro debut en Europa no era contra un gigante, pero sí contra un rival duro de roer, el Sparta de Praga. Un equipo que, aunque no imponía por su nombre, dejaba claro desde el primer minuto que no pensaba regalar nada. El partido fue una guerra táctica, una lucha constante por cada balón y cuando parecía que todo acabaría en tablas, apareció la magia. En el minuto 89, CR7 filtró un pase imposible para Bruno Fernández, que no dudó en picarla sutilmente ante la salida del portero marcando un auténtico golazo. La conexión portuguesa hizo explotar el estadio. El Marcatoons United sellaba la victoria en su primer capítulo europeo. Arrancamos el nuevo año con el equipo asentado en la 10ª posición de la Premier League. Sin embargo, en Europa el camino está siendo mucho más empinado. De 6 partidos solo hemos logrado 2 victorias y estamos a tan solo un punto del abismo. Por suerte, no todos son malas noticias. Cristiano y Bruno Fernández han asumido los mandos del equipo formando una dupla letal. Con 10 goles y 4 asistencias cada uno, se han convertido en el motor que mantiene viva la ambición del Marcatoons United. Con el mercado invernal abierto, el destino volvería a hablar en forma de fichaje a través de la ruleta. David De Gea. El fax esta vez sí llegó. El veterano portero español, viejo conocido de CR7 en el Manchester United, aterrizaba en el equipo con 36 años y una media de 82 con una misión clara: poner el cerrojo a la portería. Su debut en la FA Cup contra el Bolton no tardó en justificar su fichaje. Un mano a mano salvador con reflejos felinos fue suficiente para demostrar que aún le quedaba magia en sus guantes. Sin embargo, el sueño europeo terminó en pesadilla. El Marcatoons United cayó en los playoffs ante un equipo turco de nombre impronunciable, firmando su adiós a la Europa League. En Liga, un decepcionante 12º puesto selló una temporada sin títulos, sin gloria y sin consuelo. Cristiano, cegado por la rabia y frustrado ante el pobre rendimiento del equipo, tomó una decisión drástica: rescindir el contrato a todos los jugadores, incluido al mismísimo Guardiola. En su lugar fichó a Xavi Hernández, pero no como entrenador, sino como arquitecto de un plan imposible, una máquina de clonación humana. Su visión era clara: no más errores ni más debilidades, solo él en cada rincón del campo, 11 cristianos con 11 mentes decididas a conquistar el mundo y someter al fútbol bajo su eterno legado. Y si crees que esto ha sido una locura, espera a ver lo que ocurrió en este otro vídeo.